Por último, veremos algunas características de las variables aleatorias. En primer lugar, vamos a hablar del operador esperanza. Ya saben que una variable aleatoria puede ser de tipo discreto, de tipo continuo, y para trabajar con ellas utilizamos diferentes herramientas. En una variable discreta se trabaja con la suma de probabilidades y en una variable continua, para trabajar con probabilidades, utilizamos la herramienta de integral definida, que en realidad es una suma, pero de áreas infinitesimales. Entonces, el operador esperanza matemática es un operador lineal que es una herramienta matemática que nos va a permitir expresar de una manera simple estructuras complejas. Es decir, vamos a poder expresar una medida tanto para una variable discreta como para una variable continua, independientemente de la estructura matemática que necesitemos para poder calcular esa medida. De manera teórica, un operador esperanza se define de esta forma. Es la esperanza de una función que vamos a llamar g de x. ¿Qué significa esperanza de una función g de x si la variable es discreta? Pues eso significa que lo que vamos a hacer es un sumatorio para todos los valores de variable donde multipliquemos esa función g de x por el valor de la probabilidad que tiene asociado ese valor de x. Sin embargo, si la variable es continua, esta esperanza de g de x lo que significa es que vamos a hacer una integral definida desde menos infinito a infinito de g de x por la función de densidad, con respecto siempre a la variable x, que es nuestra variable aleatoria. Entonces fíjense que con el mismo nombre de operador esperanza, dependiendo de que la variable sea discreta o continua, haremos este tipo de cálculos o haremos otro tipo de cálculos utilizando otra herramienta. Vamos a ver alguna aplicación práctica de este operador esperanza para calcular medidas que ya conocemos. Calcular la media de una variable o la varianza de una variable. Lo primero que vamos a ver es el cálculo de la esperanza matemática. Es nuestro concepto de promedio. Ya saben que la media de una distribución es el centro de gravedad, es el valor esperado porque estamos en una variable aleatoria. También recibe el nombre de esperanza matemática o sencillamente de esperanza. Vamos a aplicar el operador esperanza de manera que esa función que va dentro del operador que llamamos g de x la vamos a igualar a x, es la variable aleatoria. De esta manera podemos decir, en una variable aleatoria, si yo quiero calcular su esperanza matemática, lo hago de la siguiente manera. Si la variable es discreta, es el operador esperanza de una función que es la x, es la esperanza de la variable x, y si la variable es discreta, calcularemos la esperanza como el sumatorio de cada valor de variable multiplicado por su valor de probabilidad asociado. Como ven, esta fórmula se parece bastante a la media aritmética que hemos calculado en estadística descriptiva. Y si la variable es continua, el operador esperanza matemática con la misma expresión e de la variable x se calcula como una integral definida desde menos infinito hasta infinito de la variable x por la función de densidad con respecto a x. Ambas medias, tanto de una variable discreta como una variable continua, nos va a dar un valor de la variable que es el centro de gravedad, que también vamos a poder denominar mu. Veremos ahora algunas propiedades de esta esperanza matemática, que también está asociada con las operaciones con variables. Fíjense que podemos decir que si quiero calcular la esperanza de dos funciones de la misma variable, g de x y h de x, lo puedo hacer como una suma de esperanzas. Puedo calcular por separado la esperanza de g de x y por separado la esperanza de h de x. Otra de las propiedades es que la esperanza de una constante siempre es exactamente igual a la constante. También podemos aplicar propiedades, todas las propiedades tienen que ver con la estructura del operador esperanza, que es una estructura lineal, donde lo que estamos haciendo es suma de valores puntuales o sumas de áreas. Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de una constante más una función, puedo sacar la constante fuera del operador esperanza y calcularla como la suma de la constante más la esperanza de la función. Igual me pasa con un producto. Si tengo la esperanza de un producto por la función, puedo sacar la constante fuera del operador esperanza matemática. Ahora, si quiero calcular la esperanza de dos variables distintas, una función g de x que
pertenece a la variable x y otra función g de y que pertenece a la variable y, también las puedo separar como suma de esperanza. Ahora bien, si lo que quiero es multiplicar dos funciones de variables distintas de x e y calcular el valor promedio de este producto, lo puedo hacer como un producto de esperanza siempre que se cumplan condiciones de independencia. Tienen que ser independientes las variables x e y para poder aplicar este producto de esperanzas por separado. Veremos ahora en qué consiste el operador esperanza, es decir, vamos a calcular el operador varianza. Vamos a aplicar el operador esperanza de manera general a un caso particular para calcular la varianza de una variable aleatoria. En este caso, la función que está dentro del operador esperanza no es la x como veíamos en el promedio, sino que es una expresión que lo que mide es la distancia que hay desde los valores de la variable hasta la media de la variable aleatoria y esas distancias elevadas al cuadrado. Es el concepto de medida de dispersión. Entonces, con este operador esperanza lo que vamos a medir es con qué probabilidad se agrupa una variable aleatoria en torno a la esperanza o al valor promedio. Lo que vamos a calcular es la varianza, que también nos va a permitir calcular la desviación típica, hablar de grado de dispersión o de grado de homogeneidad de la variable. ¿Cómo calculamos esta varianza? Pues si estamos en variables discretas, la varianza será un sumatorio, pero de esas distancias de cada valor de la variable a la media elevadas al cuadrado por la cantidad de probabilidad de cada uno de los valores. También hay una fórmula abreviada para el cálculo de la varianza. Si desarrollamos este cuadrado y reorganizamos un poco el sumatorio, vemos que obtenemos una expresión que en la práctica es bastante más fácil desde el punto de vista de cálculo para determinar el valor de la varianza. Lo que tendremos que hacer es sumar cada uno de los valores de la variable elevados al cuadrado por su probabilidad. Y cuando tengamos esta suma completa, le restaremos la media de la distribución al cuadrado. Esto es una variable discreta, lo haremos con sumatorio. Sin embargo, en una variable continua, lo que vamos a hacer es sumar porciones de área, lo haremos con una integral definida, desde menos infinito hasta infinito, de la variable menos su media elevado al cuadrado por la función de densidad. Igualmente hay una forma más fácil de realizar este cálculo que tiene que ver con el desarrollo de este cuadrado y el reajuste del interior de esta integral, que nos quedaría como una integral desde menos infinito hasta infinito de la variable al cuadrado por la función de densidad con respecto a x, y cuando ya lo tengamos calculado, entonces le restaremos la media de la distribución al cuadrado. ¿Qué propiedades tiene este operador varianza? Fíjense que si queremos calcular, por ejemplo, la varianza de un producto de una constante por una variable, podemos sacar k fuera del operador que hemos utilizado, pero esta k la tenemos que sacar elevada al cuadrado. Con lo cual, la varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable x. También sabemos que el grado de dispersión o el grado de variabilidad que presenta una constante es 0, por tanto la varianza de k valdrá 0. Si lo que quiero es calcular es la varianza de una constante más la variable x, esta varianza será exactamente igual que la variable x, es decir, sumarle una constante a una variable no afecta a la medida de la variabilidad. ¿Y qué podemos hacer si queremos calcular la varianza de la suma de dos variables o de la resta de dos variables? Bueno, pues la varianza tanto de la suma de dos variables como de la resta siempre es la suma de las varianzas de cada una de esas variables por separado. Esto parece que lo vemos sin ningún problema, pero veamos por qué en este caso, que es la diferencia de dos variables, la varianza de esa resta de variables es la suma de la varianza. Recuerden que hemos visto que cuando hay una constante que multiplica a una variable, la varianza queda multiplicada por la constante al cuadrado. Bueno, pues aquí es lo que vamos a aplicar. Delante de cada uno de estos valores de variables, como si tuviéramos un 1, delante de la x tenemos un 1 y delante de la y tenemos un menos 1. Por lo tanto, esas constantes para sacarlas fuera del operador esperanza las tenemos que sacar elevadas al cuadrado.
Eso hace que la varianza de x quede multiplicada por 1 al cuadrado, que no lo ponemos, y la varianza de y lleve una constante delante que es menos 1, la elevamos al cuadrado, con lo cual nos queda con signo positivo. Es decir, este valor negativo queda elevado al cuadrado al sacarlo del operador, con lo cual se convierte en un valor positivo. Estas dos últimas propiedades que hemos visto del operador varianza solo se cumplen si las variables aleatorias son independientes. En el caso de que no lo sean, no las podemos aplicar. Y por último, vamos a refrescar un concepto que ya hemos visto en estadística descriptiva, pero como vamos a usarlo en variables aleatorias, no nos viene de más repasar. Recuerden lo que significa una variable tipificada. Una variable tipificada es una transformación de variable donde en una variable original x lo que hemos hecho es a cada valor de x restarle el valor de su media y dividirlo por la desviación típica. De esa manera obtenemos una variable z, que es una variable transformada con estas operaciones, que recibe el nombre de variable tipificada. ¿Qué características tiene básicamente una variable tipificada? Bueno, pues una variable tipificada tiene como características que su media siempre vale 0 y su varianza y por tanto su desviación típica siempre valen 1. Esta es una herramienta que nos va a servir para trabajar con variables que tienen distinta media y distinta varianza y homogeneizarlas al mismo sistema de coordenadas donde la media vale 0 y la desviación típica vale 1.